Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana, Casa de Oración, Destellos de Amor, presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bella Vista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, que no se desvanece. Buenos días, mis amados oyentes, televidentes, audiencia que hoy se encuentra esta mañana para recibir estas buenas nuevas del nuevo día con el Señor Jesús. Hoy le damos gracias primeramente a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, por darnos un día más de vida y estar en nuestro programa en la emisora Bella Vista Estéreo, una inspiración del Dios viviente. Queremos saludar a todos los oyentes, televidentes, hermanos, y recordarles que pueden enviar el link a muchos hermanos, amigos, vecinos, todo aquel que usted crea que necesite de una palabra del Señor. Ya saben ustedes que estamos por Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, también por www.bellavistaestereo.com y por la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo. Esta mañana saludamos a nuestro hermano John Gámez, que siempre está con nosotros aquí en la emisora. También saludamos a la pastora y al pastor William Fuente, a la pastora Luz Amparo, de nuestra congregación Casa de Oración Destellos de Amor. También saludamos a todos los hermanos de la iglesia Casa de Oración Destellos de Amor, recordándoles en esta mañana a todos los hermanos que se conecten y que escuchen su emisora Bella Vista Estéreo, donde su programa es Somos Testigos de Cristo. Este programa ha sido algo maravilloso porque es mostrar lo que realmente quiere Cristo, que seamos testigos. ¿Cómo queremos ser testigos? ¿Cómo le gustaría a Él? ¿Cómo se gustaría, Señor, que nosotros siempre estuviéramos testificando de Él en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestro modo de hablar, y de tantas maneras que nosotros podemos ser testigos de Cristo? Bueno, con nosotros se encuentra también nuestra hermana Valentina, que está con nosotros. Es una bendición tenerla acá. Y bueno, hermana, un saludo para la audiencia. Bueno, Dios les bendiga a todos los hermanos que se van conectando, que bendiga sus vidas, sus casas, sus hogares, ellos que se conectan siempre y están ahí apoyándonos, que vayan compartiendo el link, que le vayan dando like y que puedan compartir con los demás esta palabra y este tiempo, hermano. Así es, esta mañana es maravillosa, gracias al Dios Todopoderoso por este día más que nos regala y poder compartir su palabra. Y pues somos unos barros que Dios usa para que la gloria de Dios siempre sea exaltada. Mi hermana Valentina, entonces hagamos una pequeña oración ahí para iniciar este servicio, donde vamos a adorar y a exaltar a Dios, que siempre se la merece. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en esta hora, Señor, en este tiempo, en este espacio. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú eres el que hace salir el sol, Señor, sobre malos y sobre buenos, Señor, que tú das la lluvia, Padre. Dice tu palabra sobre justos e injustos, y venimos aquí a darte gracias porque nos has regalado un nuevo día, Señor, porque te ha placido, Señor, que estemos en este lugar.
Padre, yo te pido que seas tú abriendo el corazón y la mente de cada televidente, de cada oyente, que ellos puedan, Señor, entender su palabra, Padre amado. Te pedimos que te lleves toda confusión, que te lleves toda distracción, Padre, y que seas glorificado a través de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a tener una palabra muy hermosa, maravillosa, está en Santiago, capítulo 5, versículo 7. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo. Amén. Dice así, en Santiago 5:7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Mire que aquí hay un ejemplo maravilloso. Cuando el agricultor, que aquí habla por ejemplo del labrador, que es el que pues aquí en nuestro mundo el agricultor hace su trabajo en la tierra y esparce las semillas, hace todo para que dé el fruto de los árboles, de los frutales. Él es paciente para esperar ese precioso fruto de la tierra que le va a dar, y espera, y aquí habla con paciencia, espera recibir la lluvia temprana y tardía. Entonces, él espera. Si le toca esperar un mes, por ejemplo, hay ciertas épocas, en los mangos, la papaya, las manzanas, las uvas, él espera con paciencia, gozoso, y cuando llega el fruto, se goza. De la misma manera, el Señor nos dice a nosotros aquí en su palabra: estemos pacientes, tengamos paciencia, porque la venida de Cristo es una realidad. La venida del Señor es una realidad. Hay gente que la ignora, hay gente que ve eso, cuando uno le dice a las personas eso, que está como loco, y no creen. Y la verdad, déjame decirte, amado hermano, oyente, televidente, que Cristo viene. Cristo viene, y pronto. La pregunta es: ¿estás paciente esperándolo o te impacientaste? Y entonces, no, voy a bailar, voy a gozar, voy a divertirme porque todavía se demora. Porque dice la palabra que él llegará como ladrón. O sea, no sabemos. Mañana, pasado mañana, en 15 días, 10 años, 1 año, horas, solamente Él. Y la palabra nos enseña que debemos estar siempre alertas, vigilantes de la venida del Señor y haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos para que cuando venga nos encuentre haciendo su voluntad. Entonces, no sabemos, pero tenemos que tener paciencia, así como el labrador tiene paciencia para cultivar su tierra y esperar que la tierra dé el fruto de sus alimentos que está haciendo, es labrando. Entonces lo mismo quiere el Señor, lo mismo quiere Cristo. Y aquí vamos a mirar, porque labrador es la persona que dice aquí un término, dice labrador bíblico, tiene un doble significado, literal, como un agricultor que trabaja la tierra, literal, pero también en el caso de como Caín y Noé, que ellos cultivaron la tierra. Entonces, y metafórico, refiriéndose a Dios como el labrador celestial que cuida de su viña, su pueblo, los creyentes, podándolos y disciplinándolos para que den fruto espiritual en Cristo. Entonces, hay dos labradores: el labrador físico, que es en la tierra, pero también está el labrador, que es el Padre. ¿Por qué? Porque el labrador, cuando tiene sus árboles, sus frutos, que no está dando fruto, los poda, le quita lo que nos sirve, para que dé más fruto, y así hace el Señor con nosotros. Nosotros debemos esperar confiadamente, en paciencia, así como en la parte literal, Él espera que el fruto dé en el tiempo que tiene que dar, y no se impacienta. Así nosotros también tenemos que entender eso. Y en ese proceso que hace el labrador del árbol
podarlo, abonarlo y tantas cosas, nosotros también vamos a recibir de nuestro labrador, de nuestro Dios, nuestro Padre, también de la misma manera esas podas y todo aquello que nos llevan a dar más fruto. Entonces, esto es el labrador en la parte literal como tal y también en la parte espiritual o metafórica, que da un ejemplo de lo que es nuestro Padre. Amén. Entonces, vamos a mirar en los versículos bíblicos labradores. Entonces, miremos, por ejemplo, en Marcos 23, creo, 1-2. Marcos 23. Marcos 2. Porque aquí... Dice Marcos, es el 12:1. es el 12:1. Entonces, 1 y 2. Ok. Entonces, Marcos 12, 1 y 2. Dice así. Léalo, hermanita, para que tengamos aquí algo bien bueno. Dice: la viña alquilada. Jesús comenzó por ponerles el siguiente ejemplo. Un hombre sembró una viña y construyó un cerco alrededor de ella. También preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechara y construyó una torre para vigilar el terreno. Luego alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño de la viña envió un sirviente para pedir la parte de la cosecha que le correspondía. Ahí vemos que el dueño de la viña es el Señor. Y colocó a 2 personas. En la tierra, el dueño de la iglesia de su pueblo es Cristo. Y Él coloca labradores para que cultiven, para que mantengan esa viña bien puesta, bien surtida, dando su fruto a sus ministros y sobre todo a los pastores. Porque cuando Él venga, vendrá a pedir cuentas por su viña. Entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo bien la tarea que Dios nos da? Porque el que da las ovejas o su viña es el Señor, y que las compró con precio de sangre. O sea, que al que le duele el maltrato, cuando abusan de las ovejas, cuando las maltratan, cuando le quitan la lana completamente, la dejan peladita y las utilizan para beneficio del labrador, que en este caso son los pastores, ministros y todo, a Dios le duele, a Cristo le duele, porque el que pagó el precio por esa oveja no es el pastor, es Cristo, no es el hermano que está allí encargado, que Dios puso como administrador, es Cristo. Entonces aquí Él mandará a este labrador, y ese es un ejemplo que coloca el Señor, y que cuando Él vino aquí en la tierra fue al Hijo que envió, porque Él envió muchos. Si miramos a través de la palabra, Él envió muchos a que fueran a mirar su viña, y a muchos los mataron. Y está hablando de quiénes, de los profetas que en su época vinieron, Isaías, Jeremías y todos aquellos que los mataron. ¿Por qué? Porque no querían entregar nada, se adueñaron de la viña, pensaron que eran dueños de la iglesia, pensaron que eran los dueños y empezaron a hacer cosas que no son de Dios. Y mire entonces en Lucas 20:16 hay algo más maravilloso. Lucas 20:16 dice: y vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Wow. El Señor enviará, y es una parábola que está enseñando Cristo, y estaba hablando del mismo Señor que Dios envió. Porque si nos vamos a la época antigua, maltrataban, utilizaban al pueblo para explotarlo. Y eso está por allá en los libros de Malaquías, en el mismo Jeremías, en el mismo Ezequiel, donde maltrataban, donde le quitaban todo a las ovejas, a su pueblo. Y Él dijo: mandaré un verdadero pastor que me pastoree mis ovejas, yo mismo las voy a pastorear, y ese es Cristo. Entonces, estamos hablando de eso,
Y Cristo, que es el dueño de las ovejas, que ya no pueden robársela, porque en este momento está hablando de que no, ya no pueden, porque Él es el dueño, porque el Padre se la entregó. Y por eso en Juan dice que, en el Evangelio de Juan dice que todas las almas que el Padre me ha entregado, yo no las dejaré perder. Yo, dice el Señor. Entonces, y Él da esa parábola, y por eso los que estaban allí huyendo, que eran los fariseos, los mismos apóstoles, dijeron: Dios nos libre de caer en las manos del dueño del dueño, porque entonces Él vendrá enojado. Y si usted lee toda la parábola, Él después manda a matar a estos labradores que no cumplieron. En la parábola habla de eso. Entonces, estamos hablando de que los pastores, los que estamos en el ministerio enseñando, tenemos que tener esa paciencia de enseñarle a los hermanos, de llevarlos y guiarlos para que esperen con paciencia la venida del Señor. Que no se desesperen, que tengan fe, que puedan esperar en el Señor su venida, hermana. Porque si no esperamos, no nos vamos con el Señor. Y esa es la función del pastor: apacentar las ovejas, criar las ovejas, ayudarlas, porque ellos son los labradores que Dios dejó en su viña, y nosotros tenemos al pastor de pastores, que es Cristo Jesús. Entonces, ahí miramos nosotros, y dice en 2 de Timoteo 2:6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, aquí hay algo importante, porque si yo quiero dar buenos frutos con mis ovejas que el Señor me entregó, yo debo dar ejemplo y testimonio, trabajando y mostrando que sí trabajo, que sí busco a las ovejas, que cuando la oveja no vino, entonces voy a buscarla, que cuando la oveja no llegó, ¿por qué no vino? Voy a ver, está enferma, tiene un problema, una situación, y entonces busco las ovejas. Porque aquí dice muy claro, ese es lo que yo doy de testimonio, y por eso dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, el labrador que está labrando la tierra, para que pueda recibir frutos, el aguacate, el mango, la guayaba, tiene que trabajar en su viñado, abonándolo, cuidándolo, echándole agüita y todo, para que dé el fruto. Si no trabaja, pues el fruto va a venir, quién sabe si venga o no venga. Entonces nosotros tenemos que estar en esa posición, porque el labrador que aquí habla, que es nuestro Padre, Él trabaja, Él nos limpia, Él hace todo. La pregunta es, a aquellos que el Señor le entregó su viña, aquellos que el Señor le entregó la iglesia, ¿están haciendo la tarea como debe ser? ¿O son esos malos labradores que están allí haciendo lo contrario? Porque vendrán juicios muy fuertes. Entonces, aquí ¿cómo ve usted esto, hermana? Porque estamos mirando en la paciencia, y la paciencia se nos agota porque nosotros no tenemos paciencia. Y esa es la labor del pastor, del que está a cargo de la viña del Señor, de estar apacientando, de estar ayudando, de estar llevándole palabras, visitándolo, alentándolo. Mire la situación, porque van a irse aflicciones, problemas, y con la palabra, que es el callado que Dios usa, ayudando a cada hermano a que se levante, a que siga adelante, a que si fallece, porque la palabra dice en el apóstol que los fuertes ayudan a los débiles. ¿Qué opina usted, hermana, de este momento? Hermano, yo creo que es fuerte, porque, por ejemplo, en el último que leíamos de Timoteo, que para participar de los frutos debemos trabajar. Yo creo de que, como usted decía, en los pastores, de que se deben trabajar en las ovejas, de que se deben esforzar en el ministerio, que deben tener esa perseverancia, que deben tener esa paciencia. Y usted daba un buen ejemplo con el que traía arriba, donde habla donde cuenta la parábola de la viña, que estaba ahí, que el Señor coloca la viña, coloca un cercado, da para que de esto, o sea, el dueño de la iglesia es el Señor Jesús, y dejó administradores, pero estos comienzan
administrarla mal, lo que es de pronto los líderes, los pastores, no comienzan a cuidarla, en vez de cuidar el rebaño, comienzan de pronto a no tratarlo bien. Y eso me recuerda la palabra allá en Ezequiel, hermano, donde dice que Cristo es el pastor de pastores, y decía cómo los pastores dejaban a la perniquebrada, a la que era débil, y no la iban y no la ayudaban. Hay muchas pierniquebradas en la iglesia, y no se acuerdan, no van a buscarla. Y el Señor dijo muy claro que si está en un rebaño de 100 y una se perdió y se fue, ¿qué dice? Deja las 99 y va y busca. Y no dice, vaya, mira, a ver, no, vaya y la busca, y hasta que no la traiga, no regresa. La pregunta es, ¿se está haciendo eso que el Señor dejó y que instituyó cuando estuvo aquí en la tierra? Estamos buscando realmente la oveja y traerla hasta que no venga, no la traigamos, no volvemos al rebaño. Entonces hay muchas cosas que de pronto obviamos y nos justificamos en muchas cosas, pero la palabra no se equivoca y ella es fiel y verdadera. Ahora viene la productividad. Vamos a ver qué dice la productividad. Y aquí miremos entonces la productividad. Mire, significa usar sabiamente los recursos que Dios nos da, tiempo, talento, dinero, etcétera, para cumplir su propósito, dar fruto y glorificarlo, no para el éxito propio. Entonces, eso está bueno, hermanos. Entonces, productividad, vamos en Génesis 26:12. En Génesis 26:12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Entonces, aquí vemos que cuando nos esforzamos, cuando hacemos las cosas bien, cuando nosotros hacemos lo que manda la palabra, Él nos bendice. Entonces, hay veces uno se pregunta, y esa es la pregunta que me sale, cuando nosotros hacemos las cosas bien, el Señor nos va a bendecir, y se ve en Hechos. Los apóstoles hacían bien la obra, que se basaba en ¿qué? En orar, predicar el evangelio, ayudar a los hermanos, estar pendiente de los hermanos, buscarlos, y dice la palabra que y ayudar a los que estaban necesitados, y dice la palabra que el Señor añadía las almas que iban a ser salvas, y no les faltó nada porque el Señor colocaba en el corazón del pueblo ofrendar y diezmar lo que tenían que ofrendar y diezmar. Y es más, ofrendaban, porque hoy en día no quieren, dicen que no se diezma, que se ofrenda, pero si vamos a ofrendar, no podemos dar un diezmo, tenemos que dar más del diezmo. Entonces, si usted en el diezmo se ganaba 2 millones, daba 200,000 pesos, pero con la ofrenda, usted puede dar los 2 millones, los 500, los 600, porque la ofrenda es más. Entonces, si usted va a Hechos 3, 4, creo, si no estoy mal, la iglesia no tenía necesidad, la iglesia no pasaba por necesidad. Y la pregunta es, ¿en aquel tiempo sería diferente a este? ¿En aquel tiempo había otro Dios y hoy es otro Dios diferente? ¿O es el mismo Dios? Porque la palabra tiene poder tanto en la época de la primitividad y en la época de ahora. Entonces, ¿por qué? Yo a veces me pregunto, ¿por qué hay tanta necesidad en la iglesia? ¿Por qué hay tanto problema en la iglesia? Si Cristo da la solución y ahí está en la palabra lo que debemos hacer. Entonces vemos, no tenemos para la casa, no tenemos para pagar los servicios, no tenemos para salir, no tenemos, y empezamos a hacer otra cantidad de cosas, reuniones, fiestas, no fiestas sino comida, venta de comida, una cantidad de cosas para reunir fondos. Y entonces el Señor, el pobrecito, que el Señor no tiene plata. Pero sí decimos, como hablaba con el hermano John, que el Dios que yo le sirvo es el dueño del oro y la plata. Pero entonces cuando vemos así, el dueño de la plata no tiene, se le acabó el dinero porque está pobrecito, porque estamos haciendo en las iglesias ventas de comida para reunir para la iglesia. Y la iglesia es del Señor. La iglesia no es mía, ni suya, ni del pastor, es del Señor. Entonces, aquí vemos la productividad. Vamos a Levíticos 26:4. Dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos,
y el árbol del campo dará su fruto. Y cuando está hablando de lluvia, son bendiciones que Él va a dar a la iglesia, pero no bendiciones para que se quede nada más en el grupo pastoral, sino para toda la iglesia, porque cuando llueve, que trae la bendición del Señor, que llueve a los cultivos, no llueve al cultivo tal, a estos no. Él da para todo el mundo, tanto buenos y malos, viene la lluvia. El sol sale para buenos y malos. Entonces, si da la lluvia el Señor, que es la bendición para la iglesia, entonces para que todos reciban esa bendición, porque esos son sus ovejas, son las ovejas que nosotros tenemos. Entonces, por eso el título de hoy, que somos testigos de Cristo, cuando tenemos paciencia hasta la venida del Señor. Y esa paciencia es todo esto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos quita la paciencia de ver todo esto que estamos hablando, la economía, no hay para pagar los servicios, no hay lo otro, los hermanos cada día más enfermos, y el hermanito que va a la iglesia no lo visitan, y muchas cosas, pierde su paciencia y se va a la iglesia y no viene más. Pero aquí dice muy claro, como usted ponía el ejemplo, que en Ezequiel decía que él era el dueño de las ovejas y que entonces los pastores no tenían que ver con la pierna quebrada ni con la otra, sino que ellos, pues lo que necesitaban ellos y se suplían era ellos, y las ovejas en Ezequiel, en Jeremías y todos hablan muy clarito que lo que hacían era exprimirlos. Entonces, y hoy no estamos lejos de eso. Entonces miremos aquí, por ejemplo, y vamos a ver, estamos viendo la productividad, ya, ¿no? Y entonces vemos acá, que ya vimos Levítico, ahora vemos Salmo 67:6. Salmo 67:6. Dice, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y aquí estamos hablando porque en aquella época Dios bendecía al pueblo de Israel con la tierra, porque Él daba la lluvia tarde, temprana y tardía. Pero ¿cuándo hacía eso, hermana, el Señor? Cuando el pueblo de Israel estaba andando y obedeciendo su pacto. La pregunta es, hoy para la iglesia, ¿está obedeciendo el nuevo pacto? ¿Estamos andando en el nuevo pacto? Porque si la iglesia anda en el nuevo pacto, entonces el Señor bendecirá a la iglesia. Será una iglesia próspera. Pero la prosperidad no es para unos, sino prosperidad en general. Salud, alimentos, arriendo para pagar el dinero para pagar los arriendos, los servicios, prosperidad. Porque la iglesia, cuando estamos andando en esa obediencia, como lo hacía la iglesia primitiva, el Señor prosperaba. Y dice la palabra que no había ninguna necesidad, y el Señor añadía almas que iban a ser salvas para el Señor. Y eso es importante hoy. Entonces, hoy la iglesia tiene que estar en esa paciencia, andando en el Señor. Pero para que ande en esa paciencia, los ministros, los líderes que están, los ancianos, tienen que estar cumpliendo su tarea al 100%. ¿Cómo la ve usted, hermano? Amén. Hermano, mientras usted leía de acá, el Salmo 67, versículo 6, me recordaba ese verso que creo que es en Jeremías, el capítulo 14, donde Dios le hace una pregunta a su pueblo y dice, ahí entre algunos de los ídolos que se mencionan entre ustedes, que haga llover, o el mismo cielo da la lluvia, ¿no eres tú, Señor? ¿No es el Señor el que las da? Entonces, usted decía algo muy bueno cuando leía por ahí en Levítico, y es que Dios era el que daba la lluvia, o Dios era el que los bendecía, pero la palabra nos enseña de que era así, ellos estaban en obediencia, si ellos cumplían esa ley. Y lo mismo pasa con la iglesia, hermano, que yo creo que cuando la iglesia es obediente, cuando la iglesia camina conforme a lo que el Señor ha dejado en su palabra, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados, no esa prosperidad de que carro o cosas, sino todo lo que necesitemos, hermano. Ahora, la prosperidad va a ser para todos los hermanos. Van a prosperar toda la iglesia. Y si la iglesia prospera, que somos nosotros, la casa de oración también. Porque eso
nosotros somos bendecidos para bendecir. Y somos un canal que Dios usa para bendecir a los hermanos y a la iglesia y prosperar. Entonces, si nosotros andamos en esa prosperidad del Dios vivo, obedeciéndole al Señor, sometiéndonos a la palabra, a su voluntad, el Señor nos va a bendecir. Y esa bendición es lo que habla la Biblia de la prosperidad en la Biblia. La prosperidad no es algunos, o que si usted quiere ser prosperado tiene que diezmar tanto, dar su casa. No, la prosperidad es cuando yo obedezco la palabra, cuando ando en el pacto que Dios nos dejó con Cristo Jesús, entonces Él es el que da. ¿Por qué? Porque somos su iglesia, es su rebaño, somos sus ovejas, que Él compró con precio de sangre, no las compró el pastor, no es del hermano, no es que yo fui y estuve y entonces esta hojita me la gané yo para Cristo. No, nosotros no ganamos nada, ni la salvación no la ganamos, no, Cristo nos la regaló por gracia, por misericordia, y asimismo también las almas. Él añade las almas que van a ser, y Él coloca el querer. Nosotros solamente somos mensajeros del Señor, que nos manda como esos ángeles mensajeros a llevar su palabra para que Él haga la obra a través del Espíritu Santo y sean convencidos de pecado, de juicio y justicia y busquen del Señor. Cuando obedecemos eso realmente, cuando hacemos estas cosas maravillosas que Dios quiere, porque ese es el gran mandato que vamos a predicar el Evangelio a las naciones, que se materializa más fuerte cuando Pablo habla del Evangelio que restaura, que nos une, el Evangelio que es el que habla, que es la unión con el Padre. Entonces eso prospera, y entonces ahí vemos la productividad, y va la iglesia creciendo, va la iglesia cada día más para adelante. Van a haber problemas, vendrán, pero el Señor, cuando ve que se sujetan y andan en la obediencia, Él bendice. Mire la lluvia, y usted que me estaba preguntando la lluvia, aquí dice, lluvia simboliza la provisión y las bendiciones de Dios, así como su renovación y su sustento para la vida. Esa es la lluvia que habla el Señor. La lluvia de bendiciones es eso. Entonces, cuando hablamos de lluvia aquí, dice Primera de Reyes 18:41, dice, entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Venía la bendición. En Isaías 55:10 dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Esa es la bendición que el Dios eterno nos da. Las lluvias que llegan, las tempranas y las tardías. Cuando estamos en la obediencia de Cristo, cuando estamos cumpliendo su pacto, como Él ordena, en todos sus mandamientos y leyes que Él da en el Nuevo Testamento, entonces Dios nos bendice. Y entonces cuando nos bendice, que aquí dice en Isaías, algo maravilloso, entonces desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Entonces la iglesia va a tener esa siembra, va a ser prosperado, va a tener alimentos, y la iglesia, ojo, la iglesia en general, no algunos van a ser prosperados. Van a ser prosperados, hermano. ¿A usted no le gustaría estar en esa prosperidad que el Señor manda? ¿Cómo ve usted esa prosperidad, hermano? Hermano, yo creo que es muy bueno el tema que estamos hablando hoy, y me gusta porque, en ejemplo, el de Elías, cuando le dice al rey Acab de que una lluvia grande se oía, vemos que Elías se había arrodillado, que Elías había orado, pero sobre todo, hermano, en ese tiempo él había perseverado. Y yo creo que nosotros debemos confiar en ese Dios de poder. Como usted decía, a veces decimos, no, que Dios es el dueño del oro y de la plata, pero hacemos estrategias humanas o inventamos cosas y no esperamos en esa prosperidad que nos da el Señor, que le da a su iglesia y que en la cual todos somos incluidos. Porque es que nosotros, empezando por algo, que somos desobedientes, porque cuando miramos la prosperidad, entonces la prosperidad la marcamos, el que da es prosperado.
el que siembra es prosperado. No, la prosperidad de Dios está basada en la obediencia de su palabra, de su pacto. Porque el que da la prosperidad no es porque usted dé más plata, ni de caso, no. La prosperidad de Dios. Y si usted se va a Hechos, ellos dicen que andaban unánimes, orando en la iglesia, ayunando, clamando, compartiendo el pan, compartiendo las cenas, estaban haciendo lo que Dios dejó establecido en su palabra. Entonces, cuando obedecemos al Dios, Él es el que da la prosperidad para su iglesia. Pero entonces hoy en día la hemos tergiversado y sacamos una prosperidad totalmente sacada de contexto para llevarnos entonces a otras cosas que no son. Y ahí estamos predicando un evangelio que no es. Ayer el hermano José hablaba y yo me ponía en mi mente así porque decía, el único evangelio es el de Cristo. Algunos traen otro evangelio. Sí, hay muchos dioses hoy que nosotros los cristianos estamos siguiendo con evangelios totalmente diferentes. Pero el evangelio es uno solo. Y no hay nada más en la tierra sino el evangelio de Jesucristo. Y Él exige que prediquemos ese evangelio como está establecido en su palabra. Entonces, cuando hacemos otras cosas diferentes, como usted acaba de hablar, esas estrategias humanas, esas cosas que creemos para solventar la economía, para que venga la gente, son estrategias humanas. Y lo que es del hombre no prevalece, pero lo que es de Dios prevalece, porque el Señor lo dice en su palabra. Entonces miremos, por ejemplo, en Joel 2.23. ¿Lo tiene ahí? Léalo, hermano. 2.23. Ustedes, habitantes de Jerusalén, hagan fiesta en honor de nuestro Dios. En el momento justo, Dios nos enviará la lluvia, como lo hacía en tiempos pasados. Como prueba de su perdón, hará que llueva en primavera, así como llueve en invierno. ¿Como prueba de qué? Su perdón. El arrepentimiento. Entonces viene el perdón del Señor. Cuando la iglesia se arrepiente, cuando la iglesia se somete a Cristo, el Cristo de la gloria perdona y viene la bendición. La lluvia tardía y la temprana, que es la bendición de Cristo. Pero cuando es que andamos en Cristo. Por eso la palabra es muy sincera. Y dice claritamente cuando estamos en Cristo, cuando permanecemos en Cristo, entonces dice el Señor, todo lo que pidieres se os dará. Pero cuando estamos en Él, entonces muchos utilizan esta palabra y vemos entonces en Santiago que dice, piden y piden mal y por eso el Señor no le da, porque piden ¿para qué? Los deleites de la carne. Entonces cuando yo pido para que comprar un carro, tener más ropa buena, esos son deleites de la carne. Entonces ahí vamos en contravía, no queriendo decir, entonces no me he visto. Sí, yo probé el vestido, yo probé el alimento, yo probé el techo, eso lo dice, en Mateo lo dice muy clarito. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas que él acaba de decir, las dará. Pero no otras cosas. Entonces, ese evangelio tergiversado que hoy se predica, por eso que la iglesia está como está. Entonces, andemos en obediencia, sometámonos a Cristo y vivamos para Él, porque Él es el que manda. En Mateo 5, 44, 45, vamos a ver qué dice Mateo 5, 44, 45. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hacen salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí es más claro, no canta el gallo, hermano. Aquí está diciendo el Señor Jesucristo que tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por ellos, bendecirlos, para que entonces el Dios de los cielos nos bendiga y venga la bendición tardía, la lluvia temprana y tardía. Y eso es la palabra del Señor. Entonces hacemos eso. Yo sé que muchas veces en nuestra humanidad carnal nos cuesta perdonarlo, orar por él, clamar por él al Padre y hacer todo lo que manda la palabra al que nos hizo daño, al que nos violó un hijo, al que mató un hijo, al que nos robó, al que me pegó una puñalada para robarme.
pero el Señor dice que lo hagamos. Este es el pacto nuevo que nosotros tenemos en Cristo. Y si la iglesia se somete a estas cosas, el Señor nos bendice. Y entonces la iglesia prospera. Esa es la verdadera prosperidad de la iglesia, no la que hoy se predica, no es la que hoy se enseña. Esa es la verdadera prosperidad, porque el que prospera en todo, en lo espiritual, en lo físico, en lo material, se llama Cristo. Y para él prosperar, yo tengo que estar en obediencia. Y por eso aquí dice algo muy bonito que me gusta: para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y nos da un ejemplo maravilloso. Él sabe todo lo que hacen mal, los que lo critican, los que no lo quieren, los que hacen cosas horribles, los que hacen idolatría pagana con dioses falsos. Pero él no dice: vamos a hacer a la iglesia que se somete lluvia, y los que me ofenden y todo, que se mueran de sed. No, para justos e injustos hace llover, para justos e injustos sale el sol. Y nosotros, ¿quiénes somos para no hacer lo que Dios ya hizo y está haciendo y sigue haciendo? ¿Somos más buenos que Dios? ¿O somos más justos que Dios? ¿Qué opina usted, hermana? Hermano, bueno, yo creo que me gusta, mire cómo dice en esta versión, dice: así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es el quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Dice: así demostrarán que actúan como su Padre, y vemos de que la palabra nos muestra que Dios es misericordioso, es generoso, que a pesar de la maldad que está en el mundo, Él es bondadoso y trata bien. Y nos dice acá: amen a su prójimo. Y dice: pero ahora yo le digo, amen a sus enemigos y oren por quienes lo maltratan. Y hay algo maravilloso, porque mire lo que dice: para que seáis hijos de vuestro... ¿Cuántos no dicen yo soy hijo del Dios Altísimo? Entonces hay ciertas cosas, requisitos que el Padre exige a nosotros que debemos hacer. O sea, que para poder ser hijos, porque aquí dice muy clarito: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo amar a mi enemigo, debo bendecirlo, a todos los que me bendicen, no debo aborrecerlo, debo orar por ellos, todos los que me ultrajan, los que me persiguen. Entonces, yo si hago eso, entonces yo sí soy hijo del Dios Altísimo. Pero hoy dicen que yo soy hijo del Dios porque tengo sangre de realeza, porque entonces Él me da carra, caso, beca y todo. Entonces, yo soy hijo porque yo merezco todo eso. Imagínense usted, hermano. Entonces aquí dice lo contrario. Entonces tocaría cambiar este versículo y poner ese que hoy mucha gente habla y predica de eso. Entonces hay que tener en Hechos 14:7. Hechos 14:7 dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces aquí vemos que el Señor nos muestra su misericordia, que aún nosotros no mereciendo nada, Él hace todo esto por misericordia. Y si la iglesia hoy realmente se uniera, como estamos desunidos, estamos desmembrados, nos uniéramos en un solo Cristo, que es un solo pensamiento, un solo espíritu, un solo caminar, una sola obediencia, porque la cabeza que es Cristo nos dirige a todos iguales, llámese la denominación que sea, llámese lo que quiera llamarse, pero si está en Cristo, todos obedecemos, predicamos y nos amamos. Entonces este mundo cambiaría, sería diferente. Pero tenemos una iglesia al lado y no nos habla, o si nos habla por hipocresía, porque no compaginan con nosotros, porque no somos iguales a ellos, porque ellos usan una manera diferente de predicar el evangelio, de vestirse, y nosotros somos diferentes. Entonces hay algo muy tremendo. Vivimos y el Señor nos manda unidad. ¿Dónde está la unidad? No solamente en la iglesia,
casa de oración de este es unida. No, la unidad que habla Cristo es de la iglesia, y la iglesia son todas las congregaciones. Y no hay unidad. Entonces, ¿cómo hacemos ahí cuando venga Cristo si no estamos unidos? Ahora, tardanza divina. La tardanza. Esa tardanza que muchas veces pedimos, no nos llega, pero llega. Porque es que el Dios no da cuando yo quiero que me lo dé, sino cuando Él, en su soberanía, la providencia llega. Y como Él quiere mandarla, no como yo quiero que me la den. Y entonces aquí dice en Juan 11:6, cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y está hablando de Lázaro. Supo que estaba enfermo el Señor, supo que estaba en situaciones difíciles, y ¿qué hizo el Señor? Se quedó 2 días. Las hermanas, cuando llegó Jesús, Señor, si hubiera venido más temprano, mi hermano se hubiera salvado. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No te he dicho que para el que cree todo es posible? Entonces, como no creemos en el Señor, sino cuando vemos el milagro, cuando no lo vemos, nos da la duda, la incredulidad, no vino, entonces por eso se murió, por eso no vino. Pero el Señor está diciendo ahí un ejemplo. ¿No te he dicho, le dijo María, que si crees, verás la gloria del Dios eterno? Entonces, cuando pedimos la ayuda divina, pero no nos llega, entonces no tenemos la opresión, si es un préstamo, si es alguna cosa, enfermedad, no llega, nos desesperamos. Pero si yo creo, porque es que el Dios que servimos es todopoderoso, y Él es el que permite todo en este mundo, las enfermedades, las situaciones, las aflicciones. Entonces, si yo le creo a ese Dios y Él es el que tiene el poder para mandar, permitir que venga, Él también las quita. Entonces yo estoy en las mejores manos. O puedo decir como dijo Pablo, si muero, ganancia. Pero si me voy, si me quedo aquí, sigo predicando el Evangelio. Porque Pablo no miraba este mundo para vivir en la carne, sino para vivir en Cristo. Para vivir en Cristo. Entonces, ahí miramos nosotros esa tardanza divina. Entonces, también miramos que, por ejemplo, si usted mira en Pedro, dice muy claro, no recuerdo si es segunda o primera, dice que cuando habla de la venida dicen, pero es que algunos tienen por tardanza, porque muchas veces lo dicen, no ha llegado, entonces ya no creían. Pero eso es cumplimiento de la palabra. El Señor dijo, muchos vendrán en mi nombre, y allá está el Cristo, y han venido en el nombre del Señor, han profetizado que ya viene el fin del mundo, que ya viene Cristo, pero el Señor dijo eso. Pero como muchas veces no leemos la palabra y nos papamos de la palabra, entonces, como dice la palabra, por falta de conocimiento, mi pueblo perecerá. Entonces, eso nos falta a nosotros porque nosotros no leemos la palabra. Entonces, si usted mira la tardanza divina con respecto a la venida de Cristo, viene y viene, no cuando yo quiera. Pablo dice, anhelamos tu venida, oramos para que venga rápido, porque nosotros los que creemos en Cristo sabemos que venga rápido. ¿Por qué? Porque estamos en tentaciones, en pruebas, en situaciones, y si viene Cristo, por eso Pablo decía, si muero es ganancia, porque ya yo dejo de sufrir aquí en la tierra, dejo de estar pasando y me voy con Cristo. Entonces, esa es la tardanza divina que nosotros no debemos de desesperarnos ni angustiarnos, porque la venida del Señor es una realidad. Por eso este programa se llama Somos Testigos de Cristo, cuando tenemos paciencia hasta la venida del Señor. La palabra dice, el que persevera, ¿qué dice, hermana? Ese será salvo. Ese será salvo. No es fácil, pero el Señor lo dice y su palabra es fiel y verdadera. Vamos a leer ahí que dice Juan 11:21, hermana. Ya estamos terminando ya, de rapidez. Juan 11:21 dice: entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo que le había comentado. Entonces, ahí está la duda de Marta. En segunda de Pedro 3 nos dice, el Señor no tan retarda su promesa,
y aquí sino que algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Cristo no ha venido ya? Porque Él es paciente y espera que muchos se arrepientan. Porque si viene ahora, son muchos los que nos vamos a quedar, o como muchos nos vamos a ir, porque todos somos pecadores. Entonces el Señor en su misericordia, Él espera, es paciente, tenemos que tener esa paciencia, porque aquí lo dice clarito, muy clarito. Entonces dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el corazón del Dios eterno está ese deseo que nosotros todos nos vayamos con Él, y por eso ha retardado la venida de Cristo. Pero no piensen que es que no va a venir, Él sí va a venir. Mejor arrepiéntese, hermano, mejor deje de estar haciendo lo que está haciendo y busque de Cristo, para que cuando venga lo encuentre y lo halle haciendo lo que Él quiere que usted haga. Eso es lo que Dios quiere, porque la venida de Cristo sí viene. La venida de Cristo sí viene. Y aquellos que no creen, cuando venga Cristo, serán sorprendidos. Pero ahí es cuando dice la palabra, viene el ayayay, porque ya es tarde. Ya es tarde. Vamos entonces a ver a los hermanos que nos están viendo hoy en nuestro servicio, para entonces... Léalo, hermana. Saludamos a los hermanos que nos han acompañado en este tiempo: el pastor Luis Evelio Guzmán, Nora Ortega, pastor Víctor Hugo Pachón, Humberto Zuluaga, José Carrillo, Valeria Ortiz, Daniel Moreno, Mateo Aguilar, Diego Navarro, Robinson Suárez, Miguel Tamayo, pastor Marco Tulio Brugues, Yorlady, nuestra hermana Yorlady Hernández, Juan Sánchez, María Díaz, Carlos Hernández, Luis Martínez, Caterín Peñaranda, Sofía González, Pedro Rodríguez, Elena López, John Junior Cames, Francisco García y Laura Pérez.